Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 8 de matemáticas para el grado 9. La asignatura de álgebra del área de matemáticas por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. La unidad temática o capítulo es números reales. El tema de la clase del día de hoy se llama logaritmos de un número real. Los saberes previos. ¿Cuántas veces tendrías que multiplicar el 2 para obtener el 8 como resultado? Analicemos esta situación. El oído es sensible a una amplia variedad de intensidades de sonido. El nivel de intensidad B, medido en decibeles, que es dB, se define como la intensidad de B es igual a 10 logaritmos de 1 sobre otro logaritmo, de 1 a la 0, donde L es la intensidad del sonido, medida en vatios por metros cuadrados. Y L sub 0 es la menor intensidad del sonido que puede detectar un oído humano, que es 10 a la menos 12 vatios por metros cuadrados. Entonces, encuentra el nivel de intensidad de una turbina de avión durante el despegue si la intensidad es de 100 vatios por metro cuadrado. Para analizar esta situación, tenemos el tema del día de hoy que se llama logaritmos de un número real. El nivel de intensidad B de una turbina de avión durante el despegue, si la intensidad es de 100 vatios por metros cuadrados, se obtiene sustituyendo este valor y el valor de L sub 0 en la fórmula de nivel de intensidad. Así, usted toma la fórmula que acabo de decir allá, coloca B igual a 10 logaritmos sobre 10 elevado a la 2 sobre la menor intensidad, que es 10 menos 12, que le acabo de decir. Esto es lo mismo que decir 10 por el logaritmo de 10 logaritmo de 10 a la 14. Recuerden que estos valores se restan y que suman, se restan. Valor negativo con negativo se suman, por lo tanto me da 10 a la 14. ¿Ok? Entonces, esta expresión 10 logaritmos de 10 a la 14 es igual a decir 140 decibeles. Por lo tanto, el nivel de intensidad de esa turbina de avión será de 140 decibeles. Ahora vamos a ver de dónde salen esas. Vamos a expresar y a descomponer todo lo que es del logaritmo en nuestra clase del día de hoy. El logaritmo de un número X de base A es un número y al cual se le eleva la base A para obtener la potencia de X. Es decir, así como está en esta expresión, el logaritmo de A en X de un número X es igual a Y. Si Y es solo si A a la Y es igual a X. Con que A sea mayor que 0 y A diferente de 1. ¿Sí ves? Entonces, si nosotros aplicamos esta parte, quiere decir de que podemos obtener el logaritmo de un número en X o de un número de X. Si en la expresión log o logaritmo, que es esta que está aquí, log,
logaritmo, no aparece el número que señala la base, o sea, esta partecita que está aquí, la base, significa que el logaritmo es en base 10. No se les olvide eso. O sea, que si no aparece nada aquí, quiere decir que el logaritmo es en base 10. Ok. Teniendo en cuenta esas especificaciones y esta definición de logaritmo, miremos este ejercicio. Dice que al calcular el logaritmo o los logaritmos, el logaritmo de base 5 en un número de 125, el logaritmo de 100.000 y el logaritmo en base 4 de un número fraccionario de 1 sobre 64. Se obtiene primero que el logaritmo de 5, el logaritmo en base 5 para el número 125 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 5 elevado a la 3 me da 125. ¿Se recuerdan cuando vimos potencia? Bueno. Ahora el logaritmo de 100, este se supone que es, como no tiene ninguna base, quiere decir que es en base 10, ¿verdad? Entonces el logaritmo de 100.000 es igual a 5. ¿Por qué? Porque 10 elevado a la 5 es igual a 100.000. Y ahora el logaritmo de en base 4 de 1 sobre 60 y de un número como fraccionario como 164 es igual a menos 3. ¿Por qué? Porque si usted se pone a mirar el 4, que es la base, la elevamos al 3, que es el número del resultado, y eso nos da que eso es igual a 1,64. Y esta forma es la manera de calcular los logaritmos. Para los logaritmos también existen unas propiedades, chicos, de las cuales debemos tener pendientes siempre. Vamos a explicar. Para todo A, X, Y que pertenece a los números reales positivos, se verifican las siguientes propiedades del logaritmo, definidas en esta tabla. La propiedad del logaritmo de base A de X por Y será igual al logaritmo de la base A de X más el logaritmo de la base A de Y. Por ejemplo, si nosotros miramos esta propiedad, miren el ejemplo, el logaritmo de 3 de un número de 9, de un producto de 9 por 81 será lo igual al logaritmo de 3 de 9 más el logaritmo en base 3 de 81. Miremos la segunda propiedad. El logaritmo de A de un número fraccionario de X sobre Y será igual al logaritmo de A de X menos el logaritmo de A de Y. Miremos el ejemplo. Logaritmo de 5 en base 5 de un número como 5 sobre 125 será igual al logaritmo de 5 menos el logaritmo de 5 de un número de 125. Y esa sería nuestra propiedad en el ejemplo. Para esta propiedad, el logaritmo de en base A de X elevado a la Y será igual a Y por el logaritmo en base A de X. Llevémoslo a un ejemplo. El logaritmo de 7 de un número natural de 343 elevado a la 5 será igual a el 5 como exponente multiplicado por el logaritmo de la base 7 por el 343, o sea, por el número. ¿Ok? Y para esta propiedad del logaritmo de en base A de un número 1 será igual a 0 para que A sea diferente de 0. Entonces, pongamos un ejemplo. El logaritmo en base 18 de 1 será igual a 0. Lo mismo en esta propiedad. El logaritmo de A por el número A será igual a 1. O sea, quiere decir que
Si usted coloca el misma base con el mismo número del logaritmo, eso quiere decir que eso será igual a 1. Por ejemplo, el logaritmo de 15 de un número 15 será igual a 1, lógico. ¿Sí o qué? Eso es lógico. Bueno, y estas serían las propiedades de los logaritmos. Teniendo en cuenta estas propiedades, muchachos, ¿sí? Usted puede realizar cualquier logaritmo a partir de estos momentos. Entonces, miren, este ejemplo, si el logaritmo de 2 es igual a 0,3, haya los logaritmos decimales de 20, 5 y 0,2. ¿Ok? Se escriben los números en función de potencias de 2 y de 10, la base. Recuerden, la 10, de 10 la base. Bueno, entonces el logaritmo de 20 será igual al logaritmo de 2 por 10, ¿verdad? Ese quiere decir que el logaritmo de 2 por 10 será igual al logaritmo de 2 más el logaritmo de 10. Y eso será igual a el logaritmo de 2, como lo dijimos acá arribita. Ya aquí donde está el valor. Entonces colocamos el 0,3 acá más el logaritmo de 10, que es, se supone que el logaritmo de 10 de la última propiedad que dijimos. Si no tiene base, quiere decir que es 10, 10 y 10 es igual a 1. Entonces, 0,3 más 1 es igual a 1,3. Ahora, el logaritmo de 5 sería igual al logaritmo de 10 entre 2. 10 entre 2 es igual a 5, ¿verdad? Bueno, entonces pondríamos en la propiedad el logaritmo de 10, que es igual a 1, y el menos el logaritmo de 2, que es este que está aquí, es 0,3. Entonces, 1 menos 0,3 es igual a 0,7. Si tenemos el logaritmo de 0,2, será igual entonces a decir 2 entre 10, que es igual a 0,2. Entonces quiere decir que el logaritmo de 2 entre 10 será igual al logaritmo de 2, que en este caso el 2 viene siendo el 0,3, acá, menos el logaritmo de 10, que es igual a 1. Y esto, 0,3 menos 1, eso es igual a 0,7. Y tendríamos los tres valores de acuerdo a que si tenemos en cuenta que el logaritmo de 2 es igual a 3. Hallando los logaritmos de 20, 5 y 0,2. Teniendo en cuenta la función de potencias y la base 10, recuerda. Ahora miren, cuando cambiamos de base, miren esto. Para cambiar la base de un logaritmo se utiliza la siguiente fórmula. Logaritmo de A de un número X será igual entonces al logaritmo de B de un número X sobre el logaritmo de B de un número A. Si tenemos en cuenta esta fórmula, podemos hacer el ejercicio que viene. El ejercicio número 3 me dice que para demostrar que la fórmula de cambio de base de un logaritmo es válida, se parte de la definición del logaritmo. Primero, que el logaritmo de la base A por un número X es igual a Y. Recuerden esto, que lo dijimos al principio. Bueno. Pero luego se escribe esta expresión en forma exponencial y se toma el logaritmo con base B. Entonces, en forma exponencial sería igual a decir A elevado a la Y igual a X. Entonces tomamos que la base 10, logaritmo de B por el número de A elevado a la Y. Y esto será igual a el logaritmo de B de un número X. Si se aplican esas propiedades correspondientes y se despejan, entonces podemos obtener que Y, en este caso, Y para este, Y por el logaritmo de B de un número A será igual al logaritmo de B de un número X. En donde despejamos Y, entonces sería igual a decir que este señor que pasa aquí pasa a dividir.
este número. Entonces quiere decir que y será igual a el logaritmo en base 10 de un número x sobre el logaritmo en base b de un número a. Y de esta forma estaríamos demostrando el cambio de base en nuestra fórmula, teniendo en cuenta la definición de logaritmo y la expresión en forma exponencial, tomando los logaritmos con base en b. Miremos este ejemplo. Me dice que para calcular el logaritmo de base 2 a un número 15 se escribe en función del logaritmo en base 10, llamando b al logaritmo buscado, ¿sí o no? Entonces se tiene que b será igual al logaritmo de base 2 de un número 15. Si y solo si 2 elevado a la b será igual a 15. Si esto se da, entonces se calcula el logaritmo decimal de ambos lados de la igualdad y se aplican las propiedades de los logaritmos. Recuerden las propiedades del logaritmo, la tablita que puse allá adelante en la anterior diapositiva. Siempre deben buscar la propiedad de los logaritmos, ¿oyeron? Siempre. Entonces, en este caso, el logaritmo de 2 elevado a la b será igual al logaritmo de 15, teniendo en cuenta la propiedad para este punto. Entonces, decimos, cuando aquí es de un exponente, entonces sacamos el exponente, b por el logaritmo de 2 será igual al logaritmo de 15. Entonces, quiere decir que el logaritmo de 2 por el número 15 por el logaritmo de 2, o sea, pasamos este acá para que nos quede el logaritmo de 15. Pero recuerden que esta b aquí me dice que es igual al logaritmo de 2 de 15. Por lo tanto, reemplazamos esta b que está aquí, y nos quedaría el logaritmo de 2, 15 por el logaritmo de 2 será igual al logaritmo de 15. Entonces, fíjense, ahora sí podemos, una vez despejado todo eso, despejamos logaritmo de 2 de 15, logaritmo en base 2 de 15, y eso será igual. Este señor pasa a dividir, veanlo aquí, porque esto es un coeficiente, o puedes tomar este. Si queremos sacar este, para que nos quede en la igualdad, recuerden. Entonces quedaría igual. El logaritmo de base 2 de un número 15 será igual al logaritmo de 15, que es este que está aquí, sobre este que pasa para acá abajo, sobre el logaritmo de 2. Ahora sí, el logaritmo de 15 en su calculadora corresponde a 1,176 y el logaritmo de 2 corresponde a 0,301. Dividido este número de 1,176 entre 0,301 me da 3,907 y este sería nuestro resultado de esta operación. Bueno. Ahora miren, pasamos a otra partecita que se llama logaritmo natural, que también no tienen que ver. El logaritmo de base e, aquí cambiamos la base e, se llama logaritmo natural y se denota con la letra LN. En todos lados, en todos los libros aparece LN y eso se llama logaritmo natural. Es decir, que el logaritmo de e de un número x es igual al logaritmo natural de x, donde e es el número irracional trascendente. ¿Recuerdan cuando vimos números irracionales? Bueno, perfecto. Entonces, número irracional trascendente que es igual a 2,718281 y es periódico mixto, o sea, es indefinido.
este número, ¿verdad? Bueno, entonces también llamado constante de Euler, es la misma famoso número de Euler, ¿sí? O constante de Napier, constante de Napier. Esos dos valores corresponden a esos nombres. De pronto en algunos libros ustedes lo van a encontrar con esos nombres y no como número irracional trascendente. ¿Ok? De todos modos, aquí tenemos que ver todo esto. Entonces, también llamado constante de Euler o constante de Napier. Cuando yo le hable cualquiera de esos nombres, ya ustedes saben que es un número irracional trascendente, que equivale a 2,718281 infinito. Entonces, para cambiar el logaritmo natural de 20 a base 10 se aplica la siguiente fórmula. Así, el logaritmo natural de 20 será igual al logaritmo de 20 sobre el logaritmo de e, de acuerdo a las propiedades. Donde esto sería igual a decir que logaritmo natural de 20 en su calculadora sobre el logaritmo natural del número Euler, o sea, sobre este nos va a dar este resultado, 2,996. Este número que está aquí es este mismo que está aquí, ¿ok? Okay. Bueno. En la calculadora solo es posible obtener resultados de logaritmo en base 10, ¿ok, chicos? Y de Euler. Por ello es necesario primero cambiar la base de un logaritmo a esas bases. Así que ya saben, deben saber manejar esa parte de la calculadora. Deben ir experimentando para que cuando entremos a clase las podamos hacer directamente. Fíjense, teniendo en cuenta el cambio de base del logaritmo 345, del logaritmo base 5 de 345 a base 10, y Euler se muestra la siguiente tabla. A base 10 sería logaritmo de 5 de un número de 345 será igual al logaritmo de 345 sobre el logaritmo de la base 10, es la base 5. Eso dividido entre esos dos logaritmos nos da que eso es igual a 3,6308 o es equivalente a eso. En cambio, en la base Euler tendríamos que decir que sería el logaritmo de 5, ¿verdad? El logaritmo en base 5 de 345 sería igual al logaritmo natural de 345 sobre el logaritmo natural de 5. Y eso es equivalente a decir que es 3,6308. Se observa que el resultado aproximado del logaritmo base 5, 345 es igual a 3,6308. Si se pueden dar cuenta. Da lo mismo. Tengamos en cuenta esta cosa. Paso de una expresión algebraica a una logarítmica y viceversa. Cuando hablamos de expresión algebraica, ya ustedes se recuerdan cuando vieron álgebra, ¿sí o no? O sea, que es todo, que es varias letras, varios literales con exponentes y así, y las incógnitas. Entonces, eso es las expresiones algebraicas. Para convertir una expresión algebraica a una logarítmica, se aplica el logaritmo en la base escogida a ambos lados de la igualdad. Y luego se utilizan las propiedades de los logaritmos. O sea, primero tenemos que utilizar el logaritmo de la base escogida a ambos lados de la igualdad. Vamos a ver. Para convertir la expresión algebraica R igual a m a la 3 sobre 7 elevado a la t por el raíz cuadrada de g, a una logarítmica natural se procede así. Primero colocamos el logaritmo de R, el logaritmo natural de R. Luego le colocamos el logaritmo natural de la expresión algebraica. M a la 3 sobre T a la 7 por raíz cuadrada de G. Y comenzamos a realizar las propiedades. Logaritmo de R será igual al logaritmo de M a la 3, o sea, de este primero. Menos, porque como está dividiendo, colocamos acá menos el logaritmo de T a la 7. Menos el logaritmo de raíz cuadrada de G.
Listo. Y resolvemos esta parte. El logaritmo natural de R será igual al logaritmo de m a la 3. Es lo mismo que decir, sacamos el exponente de m por el logaritmo de m, menos, sacamos el exponente 7, 7 por el logaritmo de t, y sacamos la raíz cuadrada, que es igual a 1/2. ¿Sí o no recuerda? Menos 1/2 del logaritmo de t. Y ya tenemos la fórmula de la expresión. Y ahí tenemos de una expresión algebraica a una logarítmica. Y así. Y esta sería la forma. Ya esta parte sí la saben resolver, que es lo que estuvimos viendo ahora durante las diapositivas estas que hemos estado pasando. Esta parte de aquí. Miremos este en un ejemplo para convertir algunas expresiones logarítmicas algebraicas. O sea, ahora viceversa. Se aplican las siguientes propiedades de los logaritmos en sentido inverso. La expresión algebraica o logarítmica del logaritmo de 5 de m igual a 1/3 logaritmo de 5 de f a la 9 más el logaritmo de 5 de f a la 3 menos 1/2 del logaritmo de 5k. Se transforma de esta siguiente manera en una algebraica así. El logaritmo de 5 de base 5 de m será igual a 1/3 del logaritmo de 5 de f9 más el logaritmo de 5 de f a la 3 menos 1/2 del logaritmo de 5. O sea, traemos la expresión algebraica, el logaritmo como la expresión algebraica. Empezamos a hacerlo. El logaritmo de 5 de m será igual al logaritmo de 5 de f, logaritmo en base 5 de f a la 3 más el logaritmo de base 5 de f a la 3 menos el logaritmo de 5 de raíz cuadrada de k, porque esto es raíz cuadrada, recuerda. Bueno, esto es lo mismo que decir logaritmo de 5 de base 5 de m será igual al logaritmo de 5 de f elevado a la 3 por f elevado a la 3. Y esto por 2 será igual a f a la 6. Menos el logaritmo de base 5 de raíz cuadrada de k. Quiere decir que el logaritmo de 5 de m será igual al logaritmo de 5 sobre f a la 6, que son estas dos sobre la raíz cuadrada de k. Y esto me dice que m es igual a f a la 6 sobre raíz cuadrada de k. Y esa sería la forma inversa o viceversa de las expresiones algebraicas a logarítmicas y de logarítmicas a las expresiones algebraicas. Gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho y nos vemos en la próxima clase. Que pasen muy buen día, muchachos.